Cuando asumí como comisario de policía, mi distrito incluía la calle San Antonio, rodeada de patios y callejones sin salida. Estas zonas estaban habitadas por personas en extrema pobreza, dispuestas a participar en disturbios o actos de violencia. En uno de estos callejones vivía en aquel tiempo un hombre llamado Monet, que era de edad avanzada, pero aún se mantenía robusto. Era viudo y junto con su única hija ocupaba un departamento en el cuarto piso de uno de los patios. La gente decía que había estado en el negocio y se había enriquecido, pero que no tenía el corazón para gastar su dinero, el cual año tras año se acumulaba y formaría una espléndida fortuna para su hija a su muerte. Con esta ventaja, Emma, que realmente era una chica hermosa, no carecía de pretendientes y pensaba que, siendo heredera, podía esperar hasta sentir una verdadera pasión recíproca por alguien y no entregarse al primer buen partido que se presentara. Fue un domingo, el 1 de junio, cuando Emma recibió de su padre suficiente dinero como regalo especial para ir de excursión con algunos amigos a ver las fuentes de Versalles. Era un día hermoso, y alrededor del estanque había miles de personas, que por la variedad de sus vestimentas parecían más los colores de un espléndido arco iris que cualquier otra cosa. A las 4 en punto, cuando Tritón y sus satélites lanzaron sus inmensos chorros de agua, todos quedaron maravillados, pero nadie estaba más encantada que Emma, para quien aquella escena era totalmente nueva. Era un verdadero placer estar con un caballero que lo explicaba todo con soltura, señalando al duque de tal, al conde de cual y a otros personajes destacados de París. Además, era un hombre encantador y elegante. Realmente fue muy considerado de su parte prestarles atención. Hacia la tarde, insistió en que todos volvieran juntos en un carruaje de alquiler y generosamente se encargó de cubrir todos los gastos. Cuando, con una leve presión en la mano y un susurro, le pidió que le dijera dónde podía acudir para arrojarse a sus pies, ella sintió que sus emociones habían cambiado. Sin embargo, ¿cómo podría darle su dirección? ¿Cómo decirle a un hombre tan distinguido que vivía en un lugar tan humilde? No, no podía hacerlo. En cambio, prometió encontrarse con él en el jardín de verano el próximo domingo por la noche, y aseguró que no bailaría con nadie más durante toda la velada. Ella se reunió con él ese domingo y en varias ocasiones más, hasta que su padre comenzó a sospechar. Sus frecuentes ausencias nocturnas, algo inusual en ella, le hicieron pensar que algo no estaba bien. El padre amaba su dinero, pero amaba más a su hija. Ella era el único vínculo en la vida que mantenía unida la cadena de sus afectos. Había amado profundamente a su esposa, y tras su muerte, Emma ocupó el vacío que ella dejó en su corazón. Ellas eran todo lo que él había amado, aparte de su fortuna. El mundo lo había señalado como un hombre insensible y avaro, mientras él, en respuesta, despreciaba al mundo. Por lo tanto, estaba muy afligido por su comportamiento, y le preguntó a Emma a dónde la llevaban sus frecuentes salidas, pero solo obtuvo como respuesta que no estaba consciente de haber estado ausente tanto como para causarle preocupación. Esto no fue satisfactorio, y así el hombre confirmó sus sospechas y decidió vigilar a su hija. Logró esto a través de un viejo amigo que entonces ejercía la profesión de lo que él llamaba un inspector, aunque sus enemigos lo llamaban un soplón o espía. Sin importar cómo lo llamaran, era un experto en su oficio y vigiló a la joven con tanta eficacia que descubrió el motivo de sus frecuentes ausencias. Se encontraba con un hombre que, tras caminar un trecho con ella, lograba despistarlo a pesar de las tan proclamadas habilidades del inspector. Esto naturalmente lo desconcertó, como le ocurriría a cualquiera en su lugar. Imaginen los sentimientos de un empleado del gobierno, experto en vigilancia y renombrado por resolver con éxito casi todos los casos complejos y delicados que le habían sido asignados, al verse frustrado en una simple intriga privada, y más aún, una que había aceptado únicamente por amistad. Por segunda vez intentó el plan de imaginarse bien pagado, pensando que esto estimularía sus energías dormidas, sabiendo bien que una tarea hecha por amistad siempre se hace mal, pero incluso aquí fracasó. Lo siguió hasta una esquina, pero antes de que pudiera rodearla, ya no estaban a la vista. Esto era intolerable. Lo estaban desafiando. ¿Debería pedir la ayuda de un compañero en el oficio? No. Eso sería admitir su derrota, y no podía soportar tal deshonra. Su honor estaba en juego, y lo lograría solo. Pero era muy desconcertante. El hombre, a su ojo experimentado, no parecía, como le había parecido a Emma, un caballero elegante, sino más bien un ave de rapiña con plumas hermosas. Algo debía estar mal, y debía averiguarlo, pero nuevamente surgía esa maldita pregunta. ¿Cómo?
Decidió consultar a Monet, pensando que quizá él podría ofrecerle alguna solución. Mientras reflexionaba sobre lo peculiar de la situación, caminó lentamente hacia la casa de Monet para discutir el asunto con él. En el camino su atención fue atraída por un disturbio en la calle y al mezclarse con la multitud con la esperanza de atrapar a algunos de sus enemigos ejerciendo sus funciones ilegales sobre quienes podría caer todo el peso de su venganza oficial, por el momento olvidó la situación. La multitud se había reunido debido a una diferencia de opinión entre dos caballeros del oficio vehicular respecto a algún derecho de paso. Después de agotar todas las expresiones habituales de estima comunes en tales ocasiones, uno de ellos finalmente se marchó. La multitud comenzó a dispersarse y con ellos también se iba el detective, cuando, al girar, se encontró con Emma apoyada en el brazo de su misterioso amante. La luz de una lámpara sobre su cabeza iluminó inmediatamente el rostro de Emma y su admirador, mostrándolos a ambos tan claros como la luz del día. Cuando su mirada pasó de la dama al caballero, y obtuvo una vista completa de su rostro, expresó su alegría por el descubrimiento con un fuerte «uf», que aunque fue un sonido breve y prontamente pronunciado, significaba mucho. Primero, había hecho un gran descubrimiento. Segundo, ya entendía por qué su vigilancia anterior había fallado. Con eso bastaba. Girando rápidamente, se apresuró a llegar con Monet para informarle del resultado de su investigación. Después de un largo preámbulo en el que mencionó cuán afortunado era Monet por tener un amigo como él, un hombre tan hábil, procedió a informarle de la inquietante noticia de que su hija tenía el hábito de encontrarse y dirigirse a algún lugar con el personaje más desesperado y abandonado de París. Este individuo era tan extremadamente hábil en todos sus planes que la policía, aunque perfectamente consciente de sus intenciones, no había podido atribuirle la comisión de ninguno de sus actos criminales, ya que cambiaba de apariencia tan a menudo que se burlaba de todos los esforzados intentos de los investigadores. El desdichado padre recibió de su amigo al despedirse la seguridad de que atraparían al hombre y le darían una invitación para pasar el resto de sus días en el aislamiento de una cárcel. Al regresar Emma, él le contó la información que había recibido, sabiamente ocultando los medios por los cuales obtuvo el conocimiento, diciéndole que sabía que en ese momento se había separado de un hombre que la llevaría al borde de la destrucción y luego la abandonaría como un juguete roto de un niño. Le suplicó, con lágrimas en los ojos, que le prometiera que nunca volvería a verlo. Emma quedó atónita, no solo por la exactitud de la información de su padre, sino por escuchar semejante descripción de alguien a quien había idealizado como la perfección misma. Y recurriendo a esos argumentos infalibles de las mujeres, un abundante torrente de lágrimas cayó sobre el cuello de su padre y prometió no volver a verlo, y si era posible, desterrar todos los pensamientos sobre él de su mente. Hija mía, te creo de corazón, te adoro, pero el mundo dice que soy rico. ¿Por qué? No lo sé. Sabes que vivimos en un vecindario peligroso y será necesario tomar todas las precauciones para evitar perder a mi hija o mi supuesta riqueza. Por tanto, por tu propia seguridad, te pediré que no salgas de esta casa en los próximos 6 meses. En ese tiempo tu amado te habrá olvidado, o lo que será lo mismo, tú lo habrás olvidado a él. Pero estoy muy equivocado si las intenciones del hombre no son más bien robarme el dinero que a mi hija. Durante ese tiempo intentó, si era posible, olvidar al objeto de su afecto, y pensaba que si pudiera verlo una vez más para darle un largo y último adiós, con el tiempo podría borrar su recuerdo de su corazón, pero para lograr eso debía verlo nuevamente. Habiendo decidido que esta reunión sería esencial para alcanzar su objetivo, reflexionó sobre cómo podría llevarse a cabo. Solo había un gran obstáculo a la vista: no podía salir. La inventiva de las mujeres no tiene límites cuando se proponen alcanzar un objetivo. Ella ideó un plan. Aunque no podía salir, no había nada que impidiera que él pudiera entrar. Con esto resuelto, no le costó mucho convencer a la sirvienta, quien ocasionalmente la ayudaba con las tareas del hogar, para que entregara una breve nota. En la misiva explicaba que su padre, al sentirse indispuesto en los últimos días, solía retirarse temprano a descansar. Si su querido Marco llegaba alrededor de las 11 de la noche siguiente, su padre ya estaría dormido, y ella estaría atenta a una señal: 3 suaves golpes en la puerta. La sirvienta cumplió su encargo tan bien que trajo de vuelta una respuesta jurando fidelidad eterna y prometiendo asistir puntualmente al encuentro. No era probable que él pensara faltar, ya que era el objetivo que había tenido en mente durante meses, y razonaba que si lograba llegar allí,
Aprovecharía también su tiempo que haría innecesaria una segunda visita. Por lo tanto, sería una pena decepcionar a alguien, y de inmediato comunicó sus planes a 2 de sus cómplices, prometiéndoles una buena parte del botín. Los planes estaban meticulosamente organizados y habrían salido a la perfección de no ser por un pequeño imprevisto provocado por la intervención imprudente del inspector. Al descubrir la identidad de Marco, el inspector decidió hacer todo lo posible por capturarlo y obtener el prestigio de arrestar a un caballero tan distinguido. Con buen juicio, dedujo que no pasaría mucho tiempo antes de que Marco visitara las habitaciones de Emma. Además, las cartas que la sirvienta debía entregar ya habían sido interceptadas y leídas por el inspector, quien les dio su aprobación con maliciosa complacencia. Me complació mucho cuando el inspector me informó que necesitaba mi ayuda una noche para detener al célebre Marco, quien había planeado un robo cerca de la calle San Antonio, y me puso al tanto de casi todas las circunstancias. Así que alrededor de las 10:30 me ubiqué con el inspector y 4 hombres donde podía ver pasar a Marco, y a las 11 en punto, puntuales al momento, él y sus 2 cómplices comenzaron a subir las escaleras. Los 2 cómplices debían esperar un rato, mientras él se acercaba a la puerta con algún pretexto y les permitía entrar. Después de media hora los dejaron entrar y nosotros subimos tras ellos. El inspector, con una llave duplicada, nos permitió entrar silenciosamente, quedándonos en el pasillo para evitar ser vistos. A los pocos minutos escuchamos un fuerte grito de Emma y la voz del viejo Monet clamando con gran fuerza: ¡Ladrones! Al entrar en las habitaciones vimos que la pobre chica estaba tendida en el suelo, mientras uno de los hombres intentaba sofocar sus gritos, ya sea amordazándola o asfixiándola, y de seguir así, lo último pronto se habría concretado. Monet salió de su cama y Marco estaba sobre él con un cuchillo, jurando que a menos que le mostrara el lugar donde guardaba su dinero y objetos de valor, esa sería su última hora de vida. Al vernos, Marco parecía inclinado a ofrecer una resistencia desesperada, pero al no contar con el apoyo de sus cómplices, se entregó a ser atado, expresando su pesar de que no hubiéramos llegado media hora más tarde, cuando habríamos podido ahorrarnos la molestia. Poco después, Marco fue juzgado por el delito, cuya culpabilidad quedó probada de manera tan contundente que no dejó lugar a dudas. Fue condenado a 20 años de trabajo forzado y actualmente cumple su sentencia. Emma, tiempo después, contrajo matrimonio con un hombre respetable, mientras que el viejo Monet sorprendió a todos al actuar en la ocasión con una generosidad mucho mayor de lo que se esperaba. El fin.